Sí, profe, ¿y ustedes a mí? Sí, hay como una interferencia, parece. Bueno, vamos a dar inicio a la comunidad de aprendizaje del día de hoy. Agradecemos al doctor Ramiro pues, por haber aceptado la invitación y voy a dar pues, paso a Sheila Pedroso, estudiante de séptimo semestre, quien nos va a hacer la presentación de nuestro invitado en este espacio del día de hoy. Adelante, Sheila. ¿Ya me escuchan, profe? Sí, adelante. ¿Puedes activar tu cámara, por favor? Confirma si tienes algún problema de audio o de pantalla. Me parecía ahí que red lenta, profe, pero ¿me escuchan? Sí. Bueno, ya voy a encender la cámara. Permítanme un momento. Confirmación. ¿Ya me pueden ver? Sí, señorita, ya se ve y se escucha. Adelante. Bueno, buenos días. Le damos la bienvenida a todos a un nuevo espacio de comunidad de aprendizaje fonoaudiológico. Me presento, mi nombre es Sheila Pedroso, estudiante de séptimo semestre y pertenezco a los escenarios de prácticas Pies Descalzos y Salvador Suárez Suárez. En conjunto con el escenario de prácticas C. Camilo, el tema que trataremos el día de hoy es abordaje integral de la parálisis cerebral. Es importante resaltar que el día 6 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y por este motivo se pretende brindar una orientación sobre este trastorno. Por lo anterior, hemos traído un invitado experto en el tema, el doctor Ramiro Rodríguez Marceles, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad del Valle. Experiencia en el área asistencial y administrativa, labora en Sanitas EPS como médico especialista desde el 2015 y en otras instituciones como la Clínica Los Andes de Barranquilla, Hospital Pediátrico de Barranquilla, el Centro de Salud San Camilo, Proyecto Único en la Universidad del Norte, Su Salud y Suratep en Medellín, Comité de Rehabilitación Antioquia y Centro de Rehabilitación C. Camilo. Bienvenido nuevamente, doctor Ramiro. Bueno, Vamos a iniciar entonces. Sheila, puedes compartir, por favor, la presentación central. perfecto. Bueno, buenos días a todos los participantes. Un agradecimiento a la Universidad Metropolitana, de manera especial al programa de fonoaudiología y a unas amigas compañeras que hemos compartido en otros espacios, como son la profesora Elda Payares y la profesora Yesenia Manotas, más otras profesoras que nos están acompañando. Como muy bien decía la presentadora, muchas gracias también por esa introducción. El tema que nos convoca es a hacer una revisión, una actualización en relación con el diagnóstico de niñas, niños y adolescentes con parálisis cerebral. Además que se aprovecha esa fecha especial que ocurrió, como ya mencionaba Keila, la semana pasada, del Día Internacional de la parálisis cerebral. Esta presentación que vamos ahora a compartir
Es un trabajo elaborado por la Red Mundial de Parálisis Cerebral y aprovecho de una vez para invitarlos a que ustedes se vinculen a esta red. Es a través de correos electrónicos, a través de página electrónica. Su sede principal está en Australia y ellos semanalmente envían documentos en español, en otros idiomas, y ahora hicieron una muy buena recopilación que es la que vamos a presentar. Por lo tanto, reconozco que es una autoría colectiva, pero precisamente para que lo podamos conocer también a nivel mundial. Entonces, por favor, iniciar la presentación. Listo, ya voy a compartir. Me confirman cuando puedan ver. No soy muy experto en el manejo de la tecnología, entonces siempre me apoyo en ustedes, sobre todo las personas jóvenes que lo manejan con todo el detalle. Entonces, para evitar algún error o alguna confusión, pedí el favor de que me apoyaran desde la universidad. Hace como unos 6 meses hicimos una jornada también con todos los programas, haciendo una revisión sobre la inclusión de personas con discapacidad, de la cual participaron muchos de los que estamos hoy acá, más otros programas de la universidad. Y fue interesante, yo creo que ahí quedó una propuesta de la necesidad que tenemos todos los profesionales, no solamente del sector salud, que es el que nos convoca a nosotros, sino también de otras disciplinas, porque el tema de la población con discapacidad no solamente es transdisciplinario, sino también transsectorial. Simplemente recordarlo y que siempre estaré a la orden, estaré dispuesto para compartir y sobre todo aprender mutuamente de lo que cada uno de nosotros ha venido adquiriendo a través de su ejercicio profesional y en este caso ustedes en la labor académica, que es muy importante. El tiempo que trabajé en Secamilo fui testigo de no solamente el nivel de profesional, académico, sino la entrega completa de las docentes y los estudiantes, cómo aprovechaban al máximo esta experiencia tan formadora que tiene esas rotaciones allá en la Fundación Secamilo. Esperamos entonces la presentación, por favor. Sheila, ¿nos confirma si tienes alguna dificultad para compartir? O si ya está cargando. Ya, confirman. Ya está cargando. Me confirman cuando ya la puedan ver. Ya está poco a poco apareciendo, ya cuando usted le das la pantalla completa. Estos documentos que comparte la Red Mundial, además que son muy actualizados, son muy didácticos, no solamente están dirigidos a profesionales de la salud, sino que manejan un lenguaje que puede ser accesible a muchas disciplinas, a muchos profesionales, pero sobre todo a los familiares y a los jóvenes con parálisis cerebral, en este caso, que es el que nos concentra la atención. Y aunque el título me parece que es muy importante, el que se trata del abordaje integral de la parálisis cerebral, consideramos que es importante iniciar pues por el resumen, cuáles son los puntos que vamos a revisar, y también coincide con el nombre, que es la parálisis cerebral. El reconocimiento a la alma mater, o a las 2 alma mater en las cuales me formé, que ya nos las habían hecho en la presentación. Siguiente, por favor. Estos son los temas que vamos a revisar. Primero, los datos generales que tenemos sobre parálisis cerebral, la definición, que es muy importante, cuáles son las causas o etiologías de la parálisis cerebral,
los factores de riesgo, de qué manera podemos hacer el diagnóstico, la manera o tipos que afectan la función motora, cómo está organizado desde el punto de vista topográfico, o sea, las partes del cuerpo que están afectadas, de qué manera nosotros abordamos las habilidades motoras gruesas, la aptitud manual, las limitaciones asociadas, entre las cuales una de las más importantes tiene que ver con la comunicación, los tratamientos basados en la evidencia, que eso va a ser un tema muy interesante porque en parálisis cerebral hay cantidades de abordajes, que es lo que en estos momentos se considera que realmente tiene una evidencia. El futuro, que es uno de los temas que más preocupan no solamente a los padres, a los jóvenes con parálisis cerebral, sino a nosotros los profesionales, y las referencias bibliográficas de las cuales se hizo esta presentación. Y la aclaración que ya les había hecho al inicio, que este es un contenido que proporciona información general, que no tiene la intención de brindar consejo profesional, que jamás va a reemplazar la consulta que hacemos los profesionales, y sobre todo que este es de propiedad intelectual del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que la podemos utilizar siempre y cuando no sea para uso comercial. Siguiente. Algo que es necesario resaltar es que la parálisis cerebral es la discapacidad física más frecuente en la niñez. Quienes trabajamos con niños, este es uno de los motivos de consulta más frecuente, no solamente ya cuando el diagnóstico está realizado, sino sobre todo cuando se está sospechando alguna alteración que esté comprometiendo pues, la postura y los movimientos. Esta es una prevalencia que se tiene a nivel mundial, perdón, una incidencia que se tiene a nivel mundial, que es 1 de cada 700 nacidos vivos, pero esto es en los países de altos ingresos. En América Latina no hay unos datos epidemiológicos claros, y esa es una primera pregunta que nos debe surgir a los que trabajamos a nivel asistencial y a nivel académico, que hagamos una investigación que nos permita saber en Colombia, en Barranquilla, en la región Caribe, cuál es la incidencia y sobre todo cuál es la prevalencia de los niños con parálisis cerebral, que va a ser seguramente muy diferente a la que hay en los países de altos ingresos. Uno de los aspectos importantes es que es el resultado o la repercusión de cualquier lesión de un cerebro en desarrollo, que generalmente sucede antes del nacimiento, pero puede suceder en el momento del parto y en los primeros meses de vida. Ese último no es todavía muy preciso. Algunos consideran que puede ser en los 2 primeros años, o sea, los primeros 24 meses. No hay una causa única, es un síndrome o un término que se utiliza como no una causa única y que puede haber varios factores que son los que realmente van a determinar que el niño vaya a adquirir o vaya a desarrollar una parálisis cerebral. Ahora mismo tenemos unas herramientas que nos permiten diagnosticar lo que se llama riesgo alto de parálisis cerebral en bebés a los 3 meses. En base a más adelante miraremos los factores de riesgo y cuáles son los mecanismos que tenemos para poder identificar esta población, que es muy, muy necesario. Y que aunque hay muchas intervenciones basadas en la evidencia en este momento, hay una serie de investigaciones en diferentes centros internacionales que probablemente van a determinar cambios en un futuro, no solamente a mediano, sino a largo plazo. Siguiente. En la definición hay algo que es muy clásico, y es que la parálisis cerebral es una discapacidad o una limitación desde el punto de vista físico que afecta el movimiento y la postura. Eso es lo característico de todos los niños con parálisis cerebral. Ese es como, podemos decirlo, como el punto central, los conceptos centrales. Por eso es que la parálisis cerebral se considera como una especie de una sombrilla, desde el punto de vista diagnóstico, donde es importante que en esa sombrilla lo central es precisamente este tipo de características. Que afecta a la capacidad de movimiento de la persona, y eso se va notando
en el transcurso de todo el desarrollo, sobre todo a nivel motor, que es importante, que está causada por un daño en el cerebro en desarrollo, antes, durante o después del nacimiento. Esto significa que cualquier enfermedad hereditaria, metabólica, que sean progresivas, no se considera una parálisis cerebral, así esté afectado el movimiento y la postura. O sea, tiene que ocurrir durante esa etapa. O cualquier lesión, cualquier enfermedad o cualquier trauma, por ejemplo, un trauma craneoencefálico en un niño mayor de 2 años, que luego desarrolle alguna alteración del movimiento y la postura, tampoco se considera que el niño tiene una parálisis cerebral. Entonces, eso es importante para tener claro, muy preciso, cuál es esta característica en cuanto al momento en que ocurre el daño en un cerebro que está en pleno desarrollo. Afecta a las personas de maneras diferentes, por eso es que el diagnóstico parálisis cerebral, sin que le coloquemos un segundo o tercer apellido, sin que le coloquemos caracterización del niño, no nos dice nada. Entonces, parálisis cerebral espástica, pero, ¿y qué tipo de parte del cuerpo o qué tipo de alteración del movimiento o de la coordinación o del tono muscular, de los reflejos, la postura y el equilibrio está afectado? Si no lo tenemos preciso, el diagnóstico muy global no nos está dando las características o la caracterización del niño. Si bien la parálisis cerebral es una condición que dura toda la vida, y es una de las preguntas que hacen los padres, ¿el niño se va a curar de la parálisis cerebral? No, señora, no, señor. No va a ser revertido el daño cerebral. Pero algunos de estos signos pueden mejorar o pueden empeorar, dependiendo de las características asociadas, dependiendo en la edad, dependiendo del tipo de intervención que se haga en el transcurso del tiempo. Y además, las personas, los niños que tienen parálisis cerebral pueden tener asociados, y eso es un gran porcentaje, más adelante lo estaremos revisando, otro tipo de deficiencias o limitaciones visuales, auditivas, intelectuales, del aprendizaje, del lenguaje, del habla. Y eso es importante para que se tenga bien claro que hay que caracterizar bien al niño o la niña, para que sepamos que estas deficiencias o limitaciones asociadas influyen dentro de la evolución y hay que tener en cuenta en el momento de la intervención. Adelante, siguiente. Siguiente. Las causas, que esto es muy importante y de ahí lo que hay que resaltar de la historia clínica. Cuando hacemos la historia clínica de un niño que tiene o sospechamos una parálisis cerebral, los antecedentes son muy, muy importantes. Es la edad de la madre, el tipo de enfermedades o patologías que la madre haya tenido durante el embarazo, inclusive aquellas que no causan ningún síntoma, ningún signo, pero pueden representar una enfermedad congénita, como por ejemplo la toxoplasmosis congénita. La madre no presenta pronto unos síntomas muy menores, como si pareciera una gripa sin ninguna repercusión. O el caso, por ejemplo, de la rubiola congénita. La madre también tiene unos síntomas, a veces ni siquiera presenta síntomas, y pueda ocurrir un daño durante el cerebro en maduración del feto, del bebé. ¿Cuántas semanas de gestación tuvo la madre? ¿Cuáles fueron las características del parto? Todos esos son factores que tenemos que tener en cuenta para poder ir definiendo o estableciendo cuáles son la causa o las causas, que es lo que ya habíamos dicho que pueden ocurrir. Por lo tanto, son muchas, es multifactorial. Y se puede decir que es la secuencia de acontecimientos que se combinan para causar una lesión o acelerarla en el cerebro en desarrollo. Caso muy específico, madres con infecciones urinarias a repetición, que además tienen flujo vaginal, lo que técnicamente llamamos vulvovaginitis. De ahí la importancia que inclusive infecciones urinarias asintomáticas, donde la madre apenas refiere algún malestar muy difuso, con algunos cambios en la frecuencia o en la característica de la orina, pero que tiene infecciones urinarias a repetición, así sean muy leves. Lo mismo sucede con la vulvovaginitis,
se desencadenan una serie de mediadores inflamatorios que en la madre producen muy pocos problemas, pero que en ese cerebro en desarrollo una cascada inflamatoria puede ser muy, muy grave. Una de las condiciones que más estamos viendo es después que hubo la epidemia de Zika, eso hace más o menos unos 6 años aproximadamente, 5 o 6 años, madres que tuvieron manifestaciones del virus del Zika muy, muy leves y el bebé nació con un daño cerebral muy, muy acentuado, muy grave, muy severo. Fíjense que es importante tener muy en cuenta ese tipo de situaciones. Con el virus que estamos ahora enfrentando, todavía no sabemos nada, todavía no sabemos qué tipo de repercusión tiene sobre el bebé, los hijos de las madres que tuvieron el COVID-19 durante el embarazo. Los riesgos fueron que causaron partos prematuros, partos a pretérmino, bebés que nacieron antes de término con bajo peso, pero que se haya podido documentar una lesión cerebral por el virus o por la reacción inflamatoria que tuvo la mamá, hasta ahora no hay ninguna evidencia. Alrededor del 45% de los niños diagnosticados con parálisis cerebral son prematuros, o sea, antes de término. Antes de término o pretérmino consideramos que haya nacido antes de las 36 semanas y un pretérmino extremo antes de las 30 semanas. Por eso es que la mayoría de los bebés nacidos a término, la causa sigue siendo desconocida. Solo un porcentaje bajo se debe a complicaciones en el nacimiento, pero eso es en los países en desarrollo. En nuestros países, desafortunadamente, a pesar de los avances que hemos tenido en los últimos 20 años en los cuidados del binomio madre-niño, sobre todo en el momento de la gestación, en el momento del parto, todavía seguimos teniendo dificultades, seguimos teniendo complicaciones de madres que no tuvieron un control perinatal adecuado, que no recibieron la atención del parto en las condiciones óptimas. El aumento en Colombia en los últimos 20 años de nacimientos por cesárea es innecesario, es alarmante y hay una relación muy directa entre hacer una cesárea a una mamá que no la necesitaba simplemente por ventajas económicas o por comodidad del médico o de la mamá, y los niños pueden tener una lesión cerebral porque es un momento de un cambio brusco. Entonces, todo ese tipo de atenciones que en nuestro medio todavía no están bien documentadas. Por eso es que en los países en desarrollo, donde a pesar que han tenido todos estos avances mucho más importantes que nosotros, siguen naciendo niños con parálisis cerebral y se está considerando que hay una condición genética previa, que ya algunos genes han sido identificados y están en estudios a ver qué tanta relación pueden tener con que el niño tenga una parálisis cerebral, a pesar que su gestación, su parto, su nacimiento fue totalmente sano. Siguiente. Los factores de riesgo, que ya los estamos mencionando algunos de ellos, pero que es importante que los tengamos muy, muy en cuenta. Y vuelvo, insisto, en la importancia de los antecedentes durante la historia clínica del niño. El nacimiento prematuro o a pretérmino, ya aquí dice 37, algunos autores dicen que son menos de 36 semanas. Recordemos que el tiempo adecuado para el parto está entre la semana 38 y la semana 42, o sea que más o menos eso coincide con unos 8 meses y medio, 9 meses y medio de la gestación. El peso al nacer, sobre todo los niños que nacen con peso por debajo de los 1500, por debajo de los 1000 gramos, a pesar de los grandes avances que tenemos en relación con la atención del neonato a pretérmino, de las unidades de cuidados intensivos neonatal, de todos los tratamientos que existen en ese momento de situación crítica de los bebés, sigue siendo un factor de riesgo que debemos tener muy, muy en cuenta. Algunos problemas que tienen que ver con la coagulación sanguínea, algunos factores que tiene la mamá o algunos factores que tiene el bebé, ya sean adquiridos, congénitos o también genéticos, que aumentan la producción de enfermedad cerebrovascular trombótica y o hemorrágica durante la gestación. O sea, son bebés que tienen un SB trombótico y nacen con unos infartos cerebrales muy, muy severos que adquirieron durante el periodo de gestación. La incapacidad de la placenta.
sea, la manera como el obstetra va haciendo un monitoreo de cuáles son las características de la placenta a través de, sobre todo de ecografía, a través de cómo va la vitalidad del feto, algunas condiciones nutricionales, sobre todo en madres expuestas a desnutrición severa o en madres que ya tienen una desnutrición severa, ya sea por falta por situaciones económicas y sociales, o algunas mamás que tienen como moda hacer unas dietas demasiado estrictas, demasiado severas, que afectan su condición de salud y que en este momento quedan en gestación y eso afecta la placenta. La madre fumadora produce una serie de cambios a nivel vascular en la placenta y son placentas que no logran un desarrollo adecuado y por lo tanto el bebé tiene una disminución de peso y talla desde el momento, durante el tiempo de la gestación. Y lo que estábamos comentando hace un momento, las infecciones bacterianas, en este caso las relacionadas con las infecciones urinarias, las vulvovaginitas o virales, ya habíamos mencionado pues el virus de la rubiola, el virus del citomegalovirus, está el herpes virus, está también el Zika, y quedamos con dudas con la chikungunya, quedamos con dudas con el dengue, con el virus del COVID-19, que pueden afectar directa o indirectamente el sistema nervioso central del bebé. Y la otra es la pérdida de oxígeno prolongada durante el embarazo, el proceso de nacimiento, partos denominados partos complicados o partos distóxicos, ya sea por algunas condiciones de la madre o por algunas condiciones del bebé, en el caso de los bebés los denominados bebés macrosómicos que pesan por encima de 4.000 gramos, o trabajos de partos muy prolongados en una madre primípara, gestante primípara. La duración del parto no debe pasar de las 12, 14 horas como máximo. En una multípara puede estar alrededor de unas 6 horas, 10 horas. Entonces, partos más prolongados de ese tiempo que tengan que ser manipulados, o presentaciones de bebés de nalgas, o sea, podálicas, o presentaciones transversas, que hacen mucho más difícil el nacimiento del bebé y que puede haber sufrimiento, lo que se llama el sufrimiento fetal agudo. Y la otra es la ictericia, pues es la causa más frecuente es la incompatibilidad tanto de grupos ABO, AB0 o de la factor RH, que produce una serie de cambios de hemólisis o destrucción de glóbulos rojos en el bebé, que en el momento del nacimiento se acelera como parte de la degradación del componente más importante de los glóbulos rojos, que es la hemoglobina. Esto se transforma en bilirrubina, y la bilirrubina va y se deposita en los núcleos centrales del cerebro y puede generar daños cerebrales muy severos y muchas veces asociados a hipoacusia por el daño que sucede en el núcleo del nervio auditivo. Siguiente. El diagnóstico. Muchas veces, primero, depende de lo que sospeche la mamá. Las mamás que han tenido varios niños, tienen una referencia y es sus hijos mayores o sus hijos mayores, cómo fue su desarrollo, o sea, cuándo hicieron el sostén cefálico, cuándo comenzaron a dar vueltas en la cama, cuándo se sentaron, cuándo empezaron a gatear, a ponerse de pie, las primeras palabras, y generalmente son las primeras que avisan, cuando son mamás o cuando son madres primíparas, hermanas, abuelas, amigas que ya han tenido experiencias previas y que pueden decirle a la mamá, consulta porque tu bebé tiene 5 meses y no sostiene la cabecita. Consulta porque tú ves que tú le tratas de dar el seno al bebé y el bebé no succiona lo suficiente. El bebé llora demasiado en la noche, a pesar que ya está alimentado y que tú lo has cargado y el papá también y lo han consentido, sigue llorando. A veces los bebés les notan algunos movimientos diferentes que los padres pues no reconocen si son normales o anormales. Y esos, los familiares, las madres dan esas alarmas. ¿Qué escuchamos desafortunadamente con frecuencia? Que lo llevan al médico, al pediatra y le dicen, no mamá, espérate un poquito más, cada niño tiene su propio nivel de grado de desarrollo, lo cual es cierto, pero tiene una serie de parámetros que hay que tener en cuenta y que espérate que el niño va a sostener la cabeza, se va a sentar, va a decir las primeras palabras
Y eso es un tiempo muy, muy valioso. O sea que, por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy, muy exigentes, tenemos que ser muy cuidadosos en poder definir cuáles son los niños de alto riesgo. Y ya hoy tenemos una serie de mecanismos de evaluación y de ayudas diagnósticas que nos permiten poder sospechar esto a los 3 o 5 meses. Y si tenemos factores de riesgo que lo puedan determinar, mucho, mucho mejor. ¿Cuáles son esas herramientas que hasta el momento han demostrado ser más sensibles? La evaluación de movimientos generales en bebé que tengan menos de 20 semanas corregidas, en este caso menos de 20 semanas de gestación, tienen un valor predictivo del 95%. ¿Qué requiere hacer este tipo de evaluaciones? Primero, haber desarrollado todas las habilidades que nos permitan hacer un examen neurológico muy detallado del bebé, la observación, las pruebas que hacemos generalmente los médicos con niños de esta edad. Y existe ya un sistema de evaluación, pero es mucho más complejo. Son uno que crearon hace más o menos aproximadamente hace unos 10 años, que requiere una serie de videos, que requiere una serie de comparación con unos patrones que se consideran que son los apropiados para las semanas de nacimiento del bebé, y que hacen unos análisis que se sistematizan, que se automatizan y que pueden dar una información mucho más completa. Entonces se requiere eso, tener la capacitación, tener los videos para poder hacer los análisis a continuación, y se necesita tener una licencia para poder desarrollar este tipo de evaluación de movimientos generales. Entonces, en la práctica nos quedamos básicamente con la evaluación clínica, y en los sitios, en las ciudades, instituciones, países que lo tienen, lo pueden utilizar. Yo creo que a nivel académico es muy importante que hagan entrenamiento sobre este tipo de métodos de evaluación, porque realmente son de gran apoyo. La otra son la neuroimagen. Entonces, la neuroimagen que tiene mayor trascendencia es la resonancia magnética. O sea, hacerle a un bebé de 1 mes, 2 meses, 3 meses, hospitalizado, un ataque cerebral no tiene ningún sentido. Primero, por el riesgo grande. Un ataque cerebral o cráneo, de cualquier parte del cuerpo, tiene un nivel de irradiación altísimo. No recuerdo ahorita cuál es el parámetro, pero es supremamente alto. Y además los resultados son mínimos. La nitidez o la manera de discriminar o de detallar información en neuroimagen que tiene el ATAC no se compara con la que tiene la resonancia. La resonancia pues no tiene ninguna contraindicación, porque no se utiliza rayos X, no se utiliza ningún tipo de radiación. Ahí sí es el bebé que tiene que estar sedado, porque si se mueve pues la imagen no va a ser clara, pero sobre todo la interpretación. Siempre, no solamente en esto, sino en otros casos, pues le dan el informe, en este caso al papá, a la mamá, y ahí aparece algo, y los papás, obvio, se alarman por lo que informa el neuroradiólogo, que tiene como su misión describir lo que él ve. Lo que tenemos los médicos, el neuropediatra sobre todo, lo que tiene que hacer es una interpretación, porque hay muchos cambios que se consideran que son fisiológicos, que son normales, no representan ninguna lesión cerebral. Y en este caso, en las neuroimágenes, hay unas áreas que son las que tienen mayor interés, donde el neuropediatra pues, le da una interpretación mucho más precisa. Y hay un examen neurológico infantil que ese sí es gratis, es el llamado Hammersmith o HINE, que tiene un valor predictivo del 90%. Fíjense que estas son 3 herramientas. 2 son clínicas y una es de ayuda diagnóstica, que nos permiten hacer diagnósticos mucho más precoces, más tempranos. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y para eso se propone o se sugiere este flujograma. Primero, el niño presenta riesgos. Ya dijimos cuáles son los riesgos. Sí, ahí miramos cómo está el desarrollo motor. ¿Se sale de los parámetros de la estandarización, o en este caso un desarrollo motor es un término que a mí no me gusta utilizar, que es el anormal, pero bueno, ahí está y se entiende. Si lo tiene, el niño presenta una neuroimagen anormal, o sea, consideran que le hacen una resonancia magnética y aparece, por ejemplo, un área
de daño cerebral importante en un área, en una zona de un hemisferio. Aparece una alteración de la mielinización a nivel periventricular. También esas son imágenes que son, que si uno las correlaciona con los factores de riesgo y mira que el desarrollo motor no está en el ritmo que todos esperamos para la edad del niño, también hay que tenerlo en cuenta. Recordemos que los niños a pretérmino, algunos consideran que hasta el año, otros hasta los 2 años hay que hacer edad corregida. Por ejemplo, el niño nació con 30 semanas, quiere decir que le faltaban más o menos unas 10 semanas para llegar a término a las 40 semanas. Entonces, si al bebé lo evaluamos a los 3 meses, quiere decir que hay que corregir esas 10 semanas y más o menos corresponderían para un bebé, si son 3 meses, son 12 semanas y 10, estamos hablando de un bebé más o menos de 2 semanas. Ese tipo de corrección de edad hay que hacerlo hasta el año de manera muy precisa y después entre el año y los 2 años uno comienza a evaluar dependiendo cómo va el desarrollo del niño. Quiere decir que a los 12 meses estamos evaluando a un niño, 12 meses son 120 semanas, estamos evaluando a un niño de aproximadamente unas 110 semanas, o sea, un poquito más un poco menos de 11 meses, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, si entonces el niño presenta una neuroimagen anormal, sí, parálisis cerebral hay que tratar enseguida. O sea, hay que por eso, y fíjense que tenemos herramientas para poderlo hacer entre 3 y 5 meses. Antes, yo recuerdo hasta hace unos 15, 20 años, de pronto menos, le decíamos a los papás, hay que esperar un poco más, hay que esperar que tenga el niño 2 años. No, hoy sabemos que se puede hacer diagnóstico desde antes de los 6 meses. Eso es muy importante porque de manera más precoz iniciemos, pues mucho mejor. No tiene parálisis cerebral, hay que investigar otras afecciones. Por eso es que mencionaba las enfermedades metabólicas, las enfermedades neurodegenerativas, que hoy están agrupadas, la mayoría de ellas, en las denominadas enfermedades raras, que afectan el desarrollo cerebral y que realmente no son parálisis cerebral. Siguiente. Doctor, disculpe, hay alguien que tiene la manito levantada. Ah, bueno, claro que sí. Sí, ¿Quiere dígame. preguntar o comentar algo? Correcto, sí, a la orden. Sí. Buenos días. Una pregunta respecto a esto que acaba de decir de la edad del diagnóstico. En Colombia, o sea, como en la realidad, a más o menos a qué edad se están detectando estos niños con parálisis cerebral, porque como bien usted dice, entre más rápido y temprano se detecte, pues la intervención va a ser también más temprana. Pero en general en Colombia, como epidemiológicamente, más o menos en qué momento están de verdad detectando estas alteraciones. Sí, sí, bueno, también buenos días y muchas gracias. Una pregunta muy importante. Lo que yo comentaba al inicio, no tenemos información que sea válida, que se hayan hecho investigaciones. Hay algunas en determinadas ciudades. Hubo una en Bogotá, pero solamente en unas instituciones. Hubo otra en Medellín, en Cali, pero son investigaciones de un centro o 2 centros como máximo. O sea, no son representativas ni siquiera de la ciudad o de la región donde se hicieron. ¿Qué observamos en la práctica? Aunque dicen que la peor evidencia es la propia experiencia, es que los niños habitualmente se hace el diagnóstico después del año. Inclusive recibimos niños que a los 2, 3 años no tienen diagnóstico. Y eso es muy preocupante, causa mucha tristeza, mucha lástima que no hayamos podido aprender que necesitamos hacer diagnósticos precoces. ¿A quiénes hay que enfocar esto? Básicamente a los padres, durante el proceso cuando están esperando al bebé, no para asustarlos, sino para que estén muy pendientes, pero sobre todo a los médicos de atención primaria. Me refiero a médicos generales y a pediatras, porque como les comentaba hace un momento, casi siempre nos cuentan que no, el médico me decía que no, que esperara y esperar pasa un año y hasta puede pasar que ya el niño tenga 2 años y hasta ahora pues lo único que le han colocado es que no, que tiene un retardo en su desarrollo y mándelo a que le hagan fisioterapia. Y ese es los otros profesionales que generalmente sí están más atentos. Nosotros vemos que el fisioterapeuta, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, que está mucho más acucioso, que le dedica más tiempo al niño, que lo ve
con más frecuencia durante esos primeros años, dice, no, hay algo que ahí no está funcionando bien. Yo estoy observando que el niño tiene una serie de alteraciones de la postura y alteraciones del movimiento, y son los que dan finalmente la alerta, y entre más temprano los hayan enviado, pues mejor, ¿verdad? Y entonces le dice, no, vaya y pide la cita con el neuropediatra y con el fisiatra para que hagan la valoración correspondiente. Pero en nuestro medio nos demoramos mucho, vuelvo y repito, y va a depender que tengamos profesionales muy alertas y padres que estén, hay padres que insisten una y otra vez, no se conformaron con lo que le dijo el primer médico y van y buscan otro, hasta que por fin, pero ya han pasado, ya el bebé tiene 6 meses, 7 meses, un año, y se ha perdido un tiempo importante. Espero pues que haya podido resolver esa, aunque quedan ahí más preguntas, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. Aprovecho para leer un comentario del chat. La profe Kelly nos dice, de acuerdo con usted, doctor, los hitos del desarrollo de los niños nos permiten detectar de manera temprana, sobre todo si existen antecedentes importantes. Correcto. Por eso tenemos esa es una de las herramientas que tenemos, la de Hammerschmidt, que es lo que es bastante sencilla. Y hay una que es de la Organización Mundial de la Salud, que es mucho más sencilla, donde simplemente nos establece los tiempos de control cefálico, rolado, sedestación, apoyo en rodilla, gateo, bipedestación, marcha, trote, carrera, o sea, cada una de las etapas con las edades en que uno espera que el niño esté adquiriendo ese tipo de habilidades motoras. Y aquí hay un cuadro que nos sintetiza lo que hemos dicho. Un bebé que nace antes de las 28 semanas, la probabilidad de riesgo de parálisis cerebral es 10%. Y así sucesivamente, si tiene más de 28, más de 31 semanas, vean que el riesgo disminuye. Que el nacimiento a término, niños con encefalopatía, o sea, daños cerebrales por hipoxia, el 12%. Ahora, ese momento de la hipoxia neonatal, hay que tener muy claro qué fue lo que encontró el pediatra que evaluó al niño. Por ejemplo, hasta hace algunos años le daban mucha importancia que si el bebé lloró, que si no lloró hubo un problema, ¿no? Hay bebés que no lloran. El mundo es muy bonito, entonces hay muchos bebés que nacen sonriendo, no tienen por qué llorar. Y eso que les daban una palmada en las nalguitas y lloraban. No, ya no. Lo importante es que el niño respire. Y hay para eso hay lo que conocen bien los pediatras, que es la evaluación de Apgar, que tiene muchos años de existir y sigue teniendo mucha importancia. La evaluación del desarrollo motor, también ahí estamos viendo que tiene un valor predictivo del 95%, sobre todo entre los 6 y los 12 meses. Y el examen infantil de Hammerschmidt, que tiene hasta un 90% de valor predictivo. O sea, aquí tenemos factores de riesgo, evaluación del desarrollo motor y la neuroimagen. Yo les mencionaba la lesión periventricular en sustancia blanca, tiene un valor predictivo del 19%, y así otras como las malformaciones, los signos de infarto o de hemorragia. Todos esos son, y vuelvo y repito, tienen que ser analizadas, tienen que ser interpretadas y tienen que ser correlacionadas. O sea, por eso se llaman estudios de apoyo diagnóstico. Entonces, cuando la mamá llega y me dice, vea lo que dice aquí el informe de la resonancia magnética, y de una vez dicen que ese es el resultado, uno dice, no mamá, eso no es un resultado, eso es un informe, tenemos que analizarlo. Obviamente el especialista que tiene mucha más experiencia, más conocimiento, más habilidades para poder hacer esa interpretación y correlación es el neuropediatra, ni siquiera un neurólogo de adultos. Los neurólogos de adultos no tienen ni el conocimiento ni la experiencia para poder interpretar una imagen de una resonancia magnética cerebral de un bebé de 6 meses, por ejemplo, ¿no? El neurólogo tiene otro tipo de parámetros, o por ejemplo un neurocirujano, que también son muy habilidosos en interpretar, ¿no? A menos que sea un neurocirujano que se dedique solamente a niños. En ese caso es el neurólogo pediatra o neurólogo infantil o neuropediatra. O sea, es importante que él sea el profesional que haga este tipo de análisis, este tipo de interpretación y de correlación. El siguiente, por favor. ¿Cuáles son las 3 formas o clasificación que tenemos que se afecta a la función motora? Y ahí es importante recordar definiciones,
recordar cuáles son los métodos de evaluación que tenemos para poder establecer cuando un niño tiene una parálisis cerebral espástica. Aquí dice que son del 80-90%, vuelvo y repito, estos son datos de países en desarrollo y nuestro medio es diferente, pero no tenemos, vuelvo e insisto, no tenemos cifras, no tenemos investigaciones. La discinética, que puede ser de coreatetosis o puede ser de distonía, esa es un poco más difícil de poder establecer. La atáxica, que son la minoría. Fíjense que en la espástica hay más que todo un compromiso de la corteza motora. En la discinética generalmente son los ganglios basales. En la atáxica son daños a nivel del desarrollo del cerebelo. Y las mixtas, que son las más frecuentes en nuestro medio. Entonces tenemos niños que tienen tanto espasticidad como disinesia. Y ahí entonces viene la parte que es un reto de poder diferenciar entre espasticidad y distonía. Generalmente estos cambios a nivel motor comienzan a ser notorios alrededor de los 12 meses. O sea, antes de esa edad no es fácil poderlo identificar. Generalmente, por ejemplo, un niño que tiene un daño cerebral muy severo en el momento de su nacimiento por complicaciones del parto, al comienzo son totalmente hipotónicos. Totalmente, no tienen, hacen pues todos los signos de hipotonía y de manera progresiva se va estableciendo, y uno para poderlo clasificar en el tipo de compromiso motor, generalmente debe esperar alrededor de un año. Hay colegas que lo hacen antes, pero esa espasticidad puede variar. Hay algunas claves que tenemos los médicos para diferenciar. Por ejemplo, en la parálisis cerebral espástica, la resistencia al movimiento, que no solamente debe ser pasiva, sino también al estiramiento rápido, generalmente no cambia independientemente si tú examinas al niño boca arriba, sentado o de pie, con los niños que ya pueden colocarse de pie. Habitualmente la espasticidad no se afecta si el niño está quieto, tranquilo, o si está irritable, o si está despierto, está dormido. En cambio, en la discinética eso sí es claro. El niño tú lo examinas en diferentes posiciones y cambia. Si el niño está tranquilo, generalmente su tono muscular es suave, pero si el niño se irrita, se aumentan, o si el niño se emociona, se aumentan toda esta serie de movimientos coreotetóxicos. Si el niño está dormido, habitualmente se relaja completamente. Y los papás le cuentan a uno, ¿qué pasa cuando tú ves al niño durmiendo? No, el niño está tranquilito. En cambio, los niños espásticos no. Y en la táxica, el niño que tiene que estar en movimiento, ya sea por problemas de temblor, problemas de equilibrio, y cuando camina se nota pues la marcha táxica. Lo más difícil son los mixtos, vuelvo y repito. Estos niños combinan, alternan, y es lo que algunos denominan tonos alternantes. Tonos alternantes generalmente son niños con compromisos mixtos, y puede haber que predomine de pronto la espasticidad en miembros superiores y predomina la distonía, por mencionar uno de los signos de la discinética en los miembros inferiores, o viceversa, o tienen un hemicuerpo que predomina más la espasticidad y otro que predomina más la discinesia. Entonces fíjense que siempre hay que tener mucha precisión en esto, y lo que uno observa es que más o menos alrededor de los 2 años ya se establece cuál es la definitiva. Entonces, entre año y 2 años ya podemos hacer esa clasificación. Siguiente. ¿Cuáles son las partes del cuerpo? En esto también ha habido unos ajustes, pero siguen siendo válidas las dos maneras como se clasifican. Y únicamente opera para niños con parálisis cerebral espástica. En la parálisis cerebral discinética, en la atáxica y en la mixta, como decía un momento, ahí no aplica esta división topográfica. De la tetraplegia o espasticidad bilateral, donde hay un compromiso muy similar entre brazos y piernas, pero también se afecta el tronco, el rostro y la boca. En la diplegia o espasticidad bilateral, que es otra forma de bilateral, pero aquí se afecta más que todo las piernas más que los brazos, y habitualmente no hay mucho compromiso de tronco, ni tampoco a nivel facial ni a nivel de orofacial. Y la otra, que es la hemiplegia o espasticidad unilateral, que se afecta solamente un lado,
que puede ser un poco más el brazo o la pierna, pero habitualmente son compromisos muy simétricos, o sea que se afectan casi de la misma manera el miembro superior y el miembro inferior. ¿Qué es lo que esto se relaciona con los factores de riesgo, con el examen motor? Y es que habitualmente los niños con espasticidad bilateral, que corresponde también a la tetraplegia, tienen compromisos mucho más severos, compromisos motores y de otros sistemas. En las diplegias y espasticidad bilateral hay un compromiso, digamos que moderado, que el niño pues, adquiere una serie de avances o de hitos en su desarrollo motor interesantes, importantes, con progresiones muy favorables. Y en la hemiplegia depende de lo que esté la correlación que tenga. Pero generalmente en la mayoría de los niños se consideran que son los de mejor pronóstico, los que tienen mayores habilidades, los niños que tienen unas presentaciones de espasticidad unilateral o de hemiplegia. Vuelvo y repito, ambas clasificaciones siguen siendo muy vigentes, no se contradicen. Algunos opinamos que la más sencilla es la de espasticidad bilateral, espasticidad unilateral, y ya cuando caracterizamos, entonces donde entramos ya más en detalle sobre la situación del niño. Siguiente. Esto es importante. Yo creo que este ha sido uno de los avances más significativos que hemos tenido en el abordaje, en la evaluación de los niños y adolescentes con parálisis cerebral en los últimos 20 años. Este es lo que se denomina el sistema de clasificación de la función motora gruesa, elaborado por el grupo de investigación de uno de los centros de rehabilitación infantil más importantes del mundo, que es el CANSHAI. Muchos tuvimos la oportunidad de conocer y de compartir con uno de los investigadores que lideró este sistema, que es el doctor Peter Rosenbaum, un pediatra especialista en alteraciones del neurodesarrollo. Es uno de los investigadores más importantes en el tema. Y él nos contó cómo fue esto. Eso fue simplemente de observar a muchos niños con parálisis cerebral desde un inicio y cómo iban evolucionando a través del tiempo y tratando de responder preguntas que los padres permanentemente nos hacen a los médicos, a los terapeutas. ¿Mi hijo va a caminar? Es la primera pregunta que hacen casi todos los padres. Segunda pregunta, ¿lo que le están haciendo a mi hijo o lo que le pueden hacer en un futuro de tratamientos, intervenciones, si realmente le va a ayudar a avanzar? Y tercero, ¿qué va a pasar en un futuro? No solamente para caminar, sino si va a lograr independencia en su autocuidado, si se va a poder comunicar, si va a poder aprender, o lo que los papás y muchos también siguen usando este término, mi hijo va a ser normal. No dicen que sí, a mi hijo se le va a quitar la parálisis cerebral, sino ¿qué tanto cercano va a estar a lo normal? Y precisamente en esa investigación que arrojó este sistema, que primero lo utilizaron los canadienses, luego lo comenzaron a utilizar en diferentes otras partes del mundo y ahora prácticamente lo usamos en todo el mundo. O sea, si nosotros trabajamos con niños con parálisis cerebral y no conocemos este sistema, probablemente vamos a tener más probabilidades de desenfocarnos hacia lo que estamos haciendo y qué información vamos a compartir con los padres y sobre todo qué tipo de dispositivos de tecnología vamos a utilizar. En este cuadro se simplifica. Esto está clasificado por edades. Aplica en niños entre 2 y adolescentes de 14 años más o menos. Pero ya se ha ido ampliando inclusive para niños mayores de 1 año, adolescentes hasta los 16 años más o menos. Al comienzo se utilizó solamente para niños con parálisis cerebral. Hoy también se está utilizando para niños con síndrome de Down o también para niños con espina bífida, o sea, con secuelas de mielomeningocele, y comienza a aplicarse también en otras alteraciones motoras. Se enfoca básicamente a evaluar cuál es el nivel de habilidades motoras, o sea, habilidades de posición y de movimiento. Además, permite establecer cuál es el tipo de dispositivo que sería más útil para este niño. Aquí estamos hablando de un niño, en este que tenemos aquí es un niño de más o menos unos 4 o 5 años aproximadamente. Porque eso se establece, hay una que es de 2 a 4 a 5, no recuerdo ahorita cuáles son, pero eso se encuentra gratis para poderlo revisar en español y ahí podemos establecer el sistema.
el nivel. Es que se clasifica el nivel del 1 hasta el 5, siendo el nivel 1, como muestra la imagen, un niño que camina, corre, sube escalones, con la menor ayuda posible, que se le vea alguna alteración, pero que le permite tener mucha independencia en sus movimientos. Y luego el número 2, que ya camina un poco más lento, de pronto no puede correr, seguramente no puede correr, requiere ayuda para subir escalones, a veces requiere una ortesis, una OTP unilateral o bilateral. El primero habitualmente no necesita muchas mayores ayudas, el nivel 1. El nivel 2 sí puede hacerlo, y fíjate que se apoya en el pasamano para subir escalera. El nivel 3 son niños que se pueden mantener sentados, pero a la hora de hacer marcha requieren, por ejemplo, la ayuda de un caminador infantil que tenga las características de las necesidades del niño, pero que generalmente para espacios, y ese nivel, ese caminador infantil lo usa en espacios cerrados, pero que para hacer transporte en distancias y en espacios externos, distancias intermedias, largas o en espacios externos, requiere una silla de ruedas que sea de autopropulsión, porque el niño tiene unas buenas habilidades manuales y generalmente uno espera que sea un niño con una capacidad intelectual que le permite al mismo hacer autopropulsión con su silla de ruedas, que tenga algunas adaptaciones muy menores. Ahora, el nivel 4 son niños que les cuesta mucho trabajo mantenerse sentados, o sea, no tienen un buen control de tronco, que pueden necesitar como ayudas para movilidad, básicamente un entrenador de marcha, que es un entrenador de marcha básicamente terapéutico, o sea, no es para que el niño lo utilice en la calle, en el colegio, sino únicamente durante actividades terapéuticas para favorecer pues, los beneficios de la descarga de peso, de la actividad motora, sobre todo antigravitacional, y toda la parte de salud ósea, que el niño necesita un bipedestador habitualmente, dependiendo si es espástico, discinético o atáxico, de apoyo anterior, o sea, que esté el niño en prono, para favorecer pues, estos beneficios de la bipedestación con apoyos. Estamos hablando de un niño con un nivel 4. Y tiene buen control cefálico, son niños que pueden tener alguna discapacidad intelectual menor, tienen limitaciones para hacer otro tipo de actividades, pero básicamente este es en la parte motora. Y el nivel 5, que es el nivel pues más severo, entonces son niños que requieren generalmente como ayudas para posicionamiento, y en este caso no para movilidad, puede ser un bipedestador en posición supina para favorecer los beneficios de esta posición. En los niveles 4 el niño puede tener una silla de ruedas, puede ser silla coche o silla de ruedas infantil, que requiere que lo propulsen un tercero, y si hay la posibilidad que tenga propulsión a través de un mecanismo electrónico, un joystick o algo parecido, que el niño pueda manipular en la silla de ruedas. Eso pues también es un tema para reflexionarlo. Y el nivel 5, la silla de ruedas tiene que ser con adaptaciones que permitan, porque son niños que no tienen, muchas veces no tienen control cefálico, no tienen control de tronco, que requieren una silla de ruedas, una silla coche infantil con adaptaciones muy especiales que permitan que él pueda sostenerse en una posición sedente, cómoda, segura, y que le facilite el recibir otro tipo de estímulo, y siempre va a necesitar una propulsión de un tercero, ¿verdad? ¿Quiénes formulan la ortesis, el caminador, el entrenador de marcha, el bipedestador, la silla coche o la silla de ruedas infantil con adaptaciones menores, moderadas o severas? Somos los fisiatras. Somos los únicos profesionales médicos que tenemos la formación, la experiencia, y que además el sistema, que no los incluye, permita que a través de una junta médica, a través de una acción de tutela, se pueda, o sea, que no se puede formular silla de ruedas infantil, porque eso no significa nada. Que fíjense que ese es el otro beneficio del sistema de clasificación de función motora gruesa. Mirar cuáles son las habilidades, mirar cuáles son los dispositivos de tecnología asistencial, y tercero, que es la respuesta a la primera pregunta, ¿mi hijo va a caminar? Pues sabemos que un niño que a los 2 años está en el nivel 4 o en el nivel 5, lo más probable es que no vaya a caminar. En cambio, los de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y donde uno se puede decirlo con mucha más precisión son cuando el niño ya tiene 5 años. Y ya sabemos que nivel 1, nivel 2, nivel 3 son niños que van a caminar
el 3 con ayuda del caminador, el 4 probablemente con ayuda únicamente de un entrenador de marcha, y no más, pues no va a lograr mayores capacidades, y el nivel 5 sí hay que decirlo con claridad. Entonces, todavía insistir con una mamá de un niño de 5 años que tiene un nivel motor 5, que el niño va a caminar, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los conocimientos que tiene, es engañar a la mamá, engañar a la familia, generar falsas expectativas que son tan graves como decir no hay nada que hacer. Siguiente, por favor. Esta es otra habilidad y que ya tiene un sistema, que es el de las habilidades manuales. Esto habitualmente, algo importante, el sistema de clasificación motora gruesa después también desarrolló algo que también se está aplicando, que es la medición de función motora gruesa, que hay uno de 66, hay otro que es de 88 puntos. Eso requiere un entrenamiento especial, necesita un software, necesita una licencia, y quienes tienen toda la capacidad para poder hacer ese tipo de entrenamiento y son las que aplican esta medición, son las fisioterapeutas, que requieren pues un entrenamiento muy especial, pero que ya lo estamos usando en muchas partes de Colombia. En Barranquilla solamente hay un centro que lo hace, pero es importante que saber que tenemos esa posibilidad de pedir una medición de función motora gruesa, y eso ya está en el plan de beneficios de salud. Y esta que es la de la aptitud manual, es que el niño cómo es capaz de utilizar sus manos para comer, vestirse, escribir, atrapar una pelota, y eso también estableció unos niveles, también ya están definidos, son de acceso libre. Este fue un grupo de holandeses, de terapeutas ocupacionales holandesas, que lo comenzaron a desarrollar hace más o menos unos 15 años, y luego sí ya se aplica en muchos centros de rehabilitación del mundo, que se llama el Sistema de Clasificación de Habilidades Manuales, la sigla en inglés es el MAX, y que también, vuelvo y repito, está de acceso libre, y quienes lo utilizan, lo aplican, pero para todos nosotros es importante, es la terapeuta ocupacional. El siguiente. Aquí no tengo mención, pero hay lo que se llama el Sistema de Clasificación de Comunicación Funcional. Ese fue elaborado por un grupo de fonoaudiólogas o de patólogas del habla, como los menciono, el título que tienen en los Estados Unidos, en Canadá, que también estableció niveles, desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Y también hay unos sistemas de clasificación para la alimentación y todo lo que tiene que ver con la masticación y la deglución, también clasificados del nivel 1 al nivel 5. Eso lo desarrolló otro grupo de investigación también en Estados Unidos. O sea que cada vez tenemos más sistemas de clasificación. Entonces a un niño lo podemos tener en esas clasificaciones: función motora gruesa, función manual, comunicación funcional y habilidades de la alimentación, ¿verdad? Hay limitaciones asociadas que tienen que ver no solamente con la movilidad, sino también con el desarrollo intelectual, con trastornos del sueño, con trastornos de conducta, con epilepsia, con habilidades visuales, con habilidades auditivas. O sea, pueden estar asociados a otro tipo de limitaciones que pueden obviamente necesitar también de diagnóstico muy precoz y de intervención que sean no solamente enfocadas hacia la postura y el movimiento. Siguiente. Este es lo que tiene que ver mucho con el abordaje muy integral. Y el mismo grupo del CanChild, o sea, los mismos que desarrollaron tanto el sistema como la medición de función motora gruesa, esta es una propuesta que ellos hicieron hace más o menos unos 7, 8 años, y es cuáles son los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta para el desarrollo infantil, qué es lo que se puede considerar que es esencial. Yo siempre recuerdo a un adolescente, que hoy ya es un adulto joven, hace más o menos unos 10 años. En ese momento él tenía por ahí como unos 15, 16 años aproximadamente. Sus padres habían hecho todos los esfuerzos y habían buscado todas las atenciones necesarias para este joven, y él había tenido oportunidades de acceder a tratamientos de todo tipo que en el momento estuvieran disponibles en Colombia. O sea,
Nada de lo que hasta ese momento se podía hacer en Colombia, el joven no lo había recibido. O sea, que había tenido todas las oportunidades, tanto en rehabilitación, quirúrgicas, tecnologías, tenía una silla de ruedas con joystick. Y yo le pregunté, bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? Él estaba terminando el bachillerato, estaba por ahí creo que como en noveno, décimo. Me dijo, vea doctor, él es un muchacho que vive en Riohacha. Me dijo, para mí lo que más alegría me produce, lo que yo quiero hacer y seguir disfrutando es primero encontrarme con mis amigos, o sea, los adolescentes, encontrarnos a la orilla del mar Caribe, o sea, ahí en el malecón de Riohacha, o como se llama, pero a la orilla del mar, poner la música que a mí me gusta. Él era diomedista, bueno, no sé, nadie es perfecto, ponía toda la música de Diomedes con sus amigos y tomarse unos traguitos. Eso era lo que a él le gustaba. Eso se llama los amigos, que es el punto número 4. Mis papás insisten en que me hagan más cirugías, que me pongan esto, que me pongan aquello, y bueno, yo lo hago, porque además son mis papás y ellos me quieren, pero yo lo que disfruto es eso, estar con mis amigos. Pero además los niños necesitan tener, ojalá, la mayor independencia posible en sus funciones, desde las actividades básicas cotidianas o las actividades de vida diaria instrumentales, más otras. La familia, que es un factor muy importante para el desarrollo de cualquier niño, y las familias en nuestro medio son muy variadas. No hay la familia esta que nos pintan de papá, mamá e hijos, no hay, son familias extensas, familias compuestas, familias que cambian. Esa es la familia. La actividad física. La actividad física es el ejercicio que haga el niño, que aunque comienzas haciéndose con terapia física, muchas veces el niño hace otro tipo de actividad, en una bicicleta, en un triciclo, en una piscina de estas inflables. O sea, el niño tiene muchas oportunidades de hacer actividad física, y eso es muy importante porque es lo que va a determinar probablemente lo que sucede en un futuro. La diversión, que sería el número 5, la diversión es muy, muy necesaria. Son niños que ojalá tengan un ambiente lo más divertido posible. No es para la gran mayoría de los niños. Nosotros tenemos niños que permanentemente están sufriendo por diferentes circunstancias, y eso es un compromiso que es una situación que afecta mucho el desarrollo y la felicidad del niño. Y el futuro. Entonces el futuro no es el que habitualmente los papás quieren, ¿verdad? Porque entonces el niño tiene 10 años y los papás siguen insistiendo en que mi hijo camine, tiene 15 años y siguen pensando que lo más importante es que mi hijo camine, y no están desconociendo otros aspectos del futuro. Muchas veces el futuro tiene que ver con el desarrollo de la historia natural de la parálisis cerebral. Por ejemplo, un niño que a los 7 años ya logró ponerse de pie, estaría pues en el sistema de clasificación de función motora gruesa nivel 3/5. Cuando llega a la etapa de crecimiento rápido en la pubertad, en la adolescencia, que es alrededor de los 10, 11 o 12 años, comienzan a aparecer una serie de complicaciones osteomusculares, osteotendinosas, que no se habían visto antes, porque los huesos crecen más de lo que crece el músculo, sobre todo si tiene espasticidad o distonía, y el niño puede pasar únicamente al nivel 4. Y eso hay que decirse a los papás previamente, porque ellos piensan que fue fracaso de todo el equipo terapéutico, de los médicos, de las terapeutas, que no le hicieron las cirugías a tiempo. Eso sucede. O sea, a partir de los 12, 13 años comienza a haber un declive nuevamente. Y luego vienen otros problemas adicionales cuando son adultos jóvenes: sedentarismo, obesidad, tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, tiene mayor riesgo de enfermedades como la diabetes, y eso afecta también el desarrollo cuando ya son adultos jóvenes. Entonces tenemos que tratar de prevenir aquellas que se pueden hacer, tenemos que tratar de hacer tratamiento aquellas que también son susceptibles de tratar para controlar, y luego sí, probablemente en el caso de la parte osteoarticular, las cirugías a veces son necesarias. De un niño que operaron a los 2 años, volverlo a operar a los 5 años, volver a operarlo a los 8 años. Esos son niños que tienen una condición muy, muy, muy complicada, por eso las cirugías tienen que hacerse, ojalá, alrededor de los 7 años. Y probablemente este adolescente a los 13, 14 años requiere algún otro tipo de cirugía. Ya eso se define pues de acuerdo a las características. Pero dice que esta es lo que denominan el grupo de las 6 Fs. Y estas 6 Fs, ¿en qué están basadas? Además de las iniciales en inglés,
en la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud, que es una clasificación que necesitamos conocer todos los que trabajamos en rehabilitación y en otros campos relacionados con las personas con discapacidad, pero además que nos permite tener acceso a lo que en inglés se llama el core set, que es como una agrupación de términos que usa la CIF o de dimensiones que tiene la CIF, pero que están ya aprobadas para los niños y adolescentes con parálisis cerebral. La siguiente. Estas son consideraciones terapéuticas que siempre debemos tener en cuenta. Recordar que 3 de cada 4 niños tienen problemas de dolor por diferentes razones, ya sea por problemas articulares, óseos, por secundario a procedimientos terapéuticos, quirúrgicos, infiltración, o sea, cantidad de intervenciones terapéuticas que producen dolor y que además pueden trastornar el sueño y la conducta, que más o menos el 50% son niños con discapacidad intelectual de diferentes grados. Generalmente está muy relacionada con los niveles 4 y 5, hay mayor discapacidad intelectual. Por lo tanto, esto altera mucho la capacidad de deambulación, la continencia, tanto urinaria como fecal, y los logros intelectuales, que además 1 de 4 niños no se pueden sentar independientemente a los 2 años, y son niños que probablemente no van a lograr la marcha, que además la luxación de cadera, un niño de cada 3, sobre todo los niños con parálisis cerebral espástica y mixta, hay que hacerles vigilancia de la cadera con evaluaciones tanto clínicas como radiográficas cada 6 a 12 meses, que hasta ahora no hay ningún tratamiento que lo evite. Órtesis, posicionamiento, terapia física, aplicación de toxina botulínica o de fenol, ninguna hasta ahora ha logrado cambiar la historia natural de la luxación de caderas. Si se va a luxar la cadera, lo que hay es que hacer rápidamente evaluaciones para poder establecer en qué momento requiera cirugías. Habitualmente esa cirugía debe ser entre los 5 y los 7 años. ¿Qué sucede cuando los operan antes? Que probablemente hay que volverlos a operar. Y 2 cirugías en cadera son muy complicadas. Son niños que no desarrollan sistemas de comunicación, ya sea por lenguaje o por habla, y son más o menos el 25%, y que el 25% tienen epilepsia o crisis epilépticas que pueden desaparecer más o menos entre el 10 y 20% y que requieren diagnósticos precoces y tratamientos y seguimientos muy oportunos, porque la epilepsia, si no se trata y no se controla adecuadamente, puede generar otra serie de daños neurológicos adicionales. La siguiente. La siguiente, por favor. Igual que hay trastornos de conducta, 1 de cada 4 niños. Muchas veces son reacción al medio. Son niños que tienen una capacidad intelectual suficiente y que se resisten a que los sigan tratando como niños eternos. Yo me he encontrado con adolescentes de 13, 14 años que todavía la mamá y el papá le dicen el niño o la niña y él dice, no, yo no soy niño, yo no soy niña, yo soy un adolescente, trátenme como tal. O peor, adultos ya de 20, 25 años que todavía los papás los siguen tratando como niños eternos. Y los trastornos de conducta que son propios de la adolescencia. La incontinencia urinaria, hay que hacer estudios y dar el tiempo suficiente para ojalá lograr esa habilidad. Los trastornos del sueño, que ya habíamos mencionado, inclusive hoy en día se recomienda en niños que tienen trastornos del sueño muy severos hacer estudios como la polisomnografía, y además que el trastorno del sueño está muy relacionado con el dolor. O sea, cualquier persona que tenga un dolor crónico, que además tiene un trastorno del sueño, es más difícil el manejo del dolor y el control del dolor. Igual pasa con los niños. 1 de cada 10 niños más o menos en promedio tiene alteraciones, deficiencias visuales, y ahí es muy importante la evaluación de oftalmología y de optometría. Y lo que les estaba comentando, la alimentación oral. 1 de cada 15 requiere tener a medidas de seguridad de la deglución, y que es importante poder determinar cuál es el método más apropiado. Eso también es un tema que no vendría ahora para tratarlo en detalle,
y es en qué momento a los papás se le dice el niño necesita una gastrostomía, por ejemplo, o necesita una evaluación por parte de fonoaudiología que permita establecer cuáles son los grados de compromiso que el niño tiene en el momento de su alimentación, que se convierte a veces en todo un sufrimiento para los padres, para el niño, y la fonoaudióloga juega un papel muy, muy importante en no solamente evaluar qué está sucediendo con las etapas de la alimentación y la deglución, sino la intervención que hay que hacer, cómo esto se coordina con evaluaciones de otorrinolaringología, de neumología, de gastroenterología, sobre todo por los riesgos muy grandes de broncoaspiración, con neumonías severas por broncoaspiración, o lo más trágico, un niño que hace una broncoaspiración masiva y se puede fallecer en medio de una intervención terapéutica o en casa. Entonces, eso es muy importante y por eso les mencionaba hace un momento el sistema de clasificación que ya está desarrollado y que es importante conocerlo y aplicarlo, más todo el conocimiento que tienen ustedes alrededor de esta función tan necesaria, tan importante. Lo que para nosotros es tranquilo, que es comer, para un niño con parálisis cerebral puede ser todo un acontecimiento complejo y para los padres un momento de mucha tensión. Y que más o menos 1 de cada 25 niños tienen problemas de hipoacusia, sobre todo aquellos que tuvieron asociados ictericia o por aumento de la bilirrubina en la etapa neonatal, o niños que han tenido múltiples infecciones, tanto urinarias como respiratorias, y han recibido medicamentos antibióticos que pueden ser ototóxicos, ¿verdad? Y otras causas también que pueden generar y que habitualmente el niño no le están evaluando, y si se detectan a tiempo se pueden hacer intervenciones más favorables. Ahí hay un tema también que es de mucha controversia: niños que se detectan con hipoacusia neurosensorial profunda al año, ¿se les hace implante coclear, sí o no? Eso todavía es un tema de mucha discusión, de mucha reflexión. Ya por encima de los 2 años, hacerle un implante coclear, pues ya queda uno con muchas dudas, pero ese es un tema donde las fonoaudiólogas participan y opinan de una manera trascendental. Siguiente, por favor. Bueno, ya esto es para finalizar. Este es un trabajo que se publicó en el 2014, es un grupo de investigación de una universidad en Sydney, en Australia. Este grupo de investigadoras, ahí digamos que la líder o la persona que se identifica como de las más notorias es la doctora Iona Novak, y ese grupo hizo una investigación en ese momento donde en base a la evidencia determinaron de todo lo que se hacía en ese momento en el mundo, qué es lo que tiene evidencia de que realmente funciona. Fíjense que dicen y establecieron 4 grupos. Unos con luz verde, pues decir, bueno, estas hasta el momento muestran una buena evidencia y deben seguir siendo aplicadas. Otras que son en naranja o anaranjadas, que tienen 2 categorías. Una que dice, bueno, de este tipo de intervenciones hay bastante avances en que pueden ser favorables, y hay otras que están en duda, requieren más investigación, requieren más análisis, y unas que se denominan en rojo, donde dicen, bueno, estas definitivamente se hicieron, se siguen haciendo, pero hasta ahora no han demostrado que son útiles, que tienen un nivel de evidencia por encima de 2 y que tengan un grado de recomendación A o B de acuerdo pues al sistema de clasificación tanto de evidencia como de grado de recomendación. Siguiente. Perdón, fue del 2013, pero fue publicado en el 2014. Siguiente, por favor. Y digamos que es uno de los estudios, tengo entendido que están haciendo uno nuevo, o sea, actualizando de los últimos 6 años. Siguiente, por favor. Siguiente. Aló. Bueno. Ese artículo es de libre acceso también, quien lo quieran revisar, que lo quieran conocer un poquito más en detalle. Aquí yo solamente voy a hacer como unas consideraciones muy globales, que además son parte de las conclusiones que ellos recomiendan. Dice, de 64 intervenciones, solamente el 24%, o sea, menos de la cuarta parte,
sean probadas que son efectivas. Quiere decir que estamos utilizando desde hace muchos años 2/3 partes de intervenciones que no nos demuestran que realmente son efectivas. O sea, que somos muy empíricos, somos muy que me parece, que ahí funcionó y aquí un poquito, que depende mucho de la experiencia, del grado de trabajo, pero eso es, digamos, que nos da una señal de alarma. Que el 70% tienen efectos inciertos, o sea que realmente no son necesarios, debemos tener mucha precaución en seguir utilizándolos o seguir ordenándolos. Que hay un 6% que han sido suficientemente han sido probados hasta con bastante evidencia que son inefectivos, o sea que no los sigamos utilizando, que para qué insistir en lo que ya las investigaciones, ya sea por revisiones sistemáticas o por metaanálisis, no lo siga usando. Y que además hay unas intervenciones que pueden ser efectivas y que realmente van a ir avanzando en la medida en que tengamos mayores conocimientos tanto de neurociencia como de la parte farmacológica. O sea que hay unas intervenciones que digamos que son promisorias, que tienen un desarrollo que puede ser en un futuro comprobarse que tienen una evidencia importante con un grado de recomendación también interesante, pero que va a depender de las investigaciones que se siguen haciendo en un futuro. Y que hay unas intervenciones efectivas que solamente funcionan en un nivel de la cifra. También es eso, que si es sobre la deficiencia, que si es sobre la limitación de la actividad, que si es sobre la restricción de la participación, o si tiene que ver con el entorno, con el contexto. Y simplemente en la imagen, ahí están las que están en verde, están en letras pequeñitas, pero ustedes la pueden leer con mayor precisión en el documento. Hay una línea, digamos que interrumpida, una línea que está interrumpida, que dicen las que están hacia arriba van a depender mucho de que las investigaciones sigan siendo favorables, y unas que están abajo que por ahí pues están todavía muy en duda, y la hacen de acuerdo a cada una de las dimensiones de la cifra. Las que están en rojo, vuelvo y repito, son las que definitivamente no sigamos insistiendo. Y ahí está el neurodesarrollo. El neurodesarrollo en parálisis cerebral, hay bastantes investigaciones, tanto de revisiones sistémicas como metaanálisis, no lo sigamos insistiendo. No es el enfoque. Obvio, eso genera muchas controversias y lo sigue haciendo, y me parece que eso es necesario, que existan pues personas que digan, no, pero yo tengo resultados investigaciones, no resultados anecdóticos, que demuestran que sí, pero por ahora ese es. Y arriba están las que están señaladas en verde, donde dicen, bueno, esas sí, definitivamente hay que seguir insistiendo. Por ejemplo, en el manejo de la espasticidad en miembros inferiores en niños, el caso de la toxina botulínica, por ejemplo. La toxina botulínica aplicada en los gemelos muestra que disminuye la espasticidad, mejora la movilidad articular y algo mejora la marcha. No está todavía suficientemente demostrado. En el caso de la vigilancia epidemiológica de las caderas, eso está comprobado que sí, que hasta ahora es lo que está demostrando que debemos mantenerlo. En comunicación aumentativa y alternativa para niños mayores de 5 años que tienen una limitación severa para la expresión verbal, está demostrando buenos resultados, y en la medida que se ha venido avanzando en investigaciones, están demostrando que eso es un método muy importante. En las intervenciones basadas en actividades, por ejemplo, de postura, de movilidad, de alimentación, de comunicación, que están basadas en actividad, estas están demostrando buenos resultados. O sea, son intervenciones, otras que son intervenciones basadas en el contexto también. Hay intervenciones que se hacen con terapias restrictivas de la extremidad funcional. Hay unos resultados también interesantes. Y combinaciones de intervenciones farmacológicas, quirúrgicas y de rehabilitación. O sea, todos esos son aspectos interesantes que tienen esta investigación. Todavía sigue siendo muy vigente. La siguiente, por favor. Y vuelvo y repito, ahora este grupo ya es mucho más amplio, y seguramente esperamos que por ahí en pocos años, o sea, si esto fue en el 14, esperamos que por ahí alrededor del 23, 24, del 2024 salga otra revisión de los últimos 10 años. Porque ahí hay, por ejemplo, unos temas como el de los
de las células madre, donde hay unos trabajos de investigación muy grandes. En lo que se llama las intervenciones robóticas, también unos resultados interesantes. En los manejos de estos sistemas de interfase entre computadores y la parte neurológica, también hay unos trabajos interesantes. En robótica, por ejemplo, con los equipos que se están utilizando para promover la marcha. Interesante, unos costos altísimos, eso sí, o sea que para nuestro medio, y igual también en los países desarrollados, eso va a ser muy difícil aplicarlo. Siguiente. Entonces, nuevamente la invitación a que revisen este artículo. ¿Qué pasa en el futuro? Necesariamente necesitamos el apoyo y la intervención protagónica de padres, familias y comunidades. Hoy tenemos igual también los gobiernos, los profesionales de la salud y sobre todo los niños con parálisis cerebral. Cuando estamos con un adolescente o un niño que tiene la capacidad de comprender y que sobre todo tiene la capacidad de comunicarse y sobre todo que siempre tienen la capacidad de sentir, ¿qué es lo que le gusta a ellos? O sea, un niño que a los 7 años, desde que tiene 6 meses, lo están llevando todos los días a un centro de rehabilitación, de lunes a viernes, donde él luego después de los 4 o 5 años va al colegio. Tienen una agenda más pesada que nosotros. Ellos van al colegio desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 12. A veces van almorzando en el transporte para llegar al centro de rehabilitación a la 1:30, a las 2 de la tarde, y salen del centro de rehabilitación por allá a las 5 o 6 de la tarde, viven en soledad, mientras llegan a su casa son las 7 de la noche. O sea que el niño salió de su casa a las 6:30, 7 de la mañana, y está regresando a su casa nuevamente a las 6:30 o 7 de la noche. 12 horas en la calle, de lunes a viernes. Ese niño a los 7 años le dice, oiga, yo trabajo más que usted, ¿oye? Tengo más tiempo ocupado que usted. Y el sábado entonces la mamá o el papá lo llevan a otra actividad y el único día que tiene él para compartir con su familia, con sus amiguitos, es el domingo. Y ese día él se quiere levantar tarde porque es natural y no quiere salir a ninguna parte porque es que estuvo 6 días en la calle. Entonces, fíjense, eso es muy importante. Hoy tenemos, hace muchos años, la rehabilitación con base comunitaria. Tenemos también estrategias como actividades basadas en rutinas. Hay muchas experiencias a nivel local, nacional, internacional sobre trabajo con padres y familias. En esta alianza y red internacional participan muchos padres. Muchos de ellos están también participando en investigaciones. Y lo importante, como dice el niño, nosotros estamos aquí, nosotros necesitamos que nos tengan en cuenta. Que hay un futuro, que esperamos que sea brillante, que requieren de actividades internacionales, por eso se crean redes. Nosotros ahora mismo estamos tratando de reactivar el grupo de rehabilitación pediátrica entre fisiatras, pero esa es una invitación para todos los profesionales de la salud y otros profesionales de diferentes sectores para hacer investigaciones propias de nuestro medio que nos permitan mejorar en la práctica, en la educación, la tecnología, sobre todo en la acción social. Y sobre todo, reconocerle al programa de fonoaudiología que tuvo esta excelente idea de que podamos conmemorar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, porque aunque es el 6 de octubre, tenemos que hacerlo todos los días, porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos somos trascendentales a la hora de tomar decisiones y que sea en conjunto con todo el equipo profesional. Deben ser decisiones de equipo. Nosotros hacemos juntas médicas con diferentes profesionales y donde siempre le preguntamos a los papás y a los niños, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué es lo que para ustedes es lo más importante? ¿Cuál es la situación que más les preocupa y dónde piensan ustedes que su hijo puede llegar? Lo que llamamos la opinión y las expectativas de la familia en relación. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Buscarlo, orientarlos en lo que a nosotros nos interesa más en relación con lo que sabemos. No con lo que queremos, con lo que imaginamos, sino con lo que sabemos, que conocemos que ese tipo de intervención o de atención va a ser útil no solamente para el niño, sino para su familia. Y siempre nos encontramos con papás, unos muy receptivos, unos muy proactivos y otros o muy resistentes, o muy demandantes, o con un imaginario mucho más allá de la realidad de su niño. Y cuando un papá nos dice, uno le pregunta, ¿qué quieres? Dice, yo por mi hijo soy capaz de llegar hasta la luna. Y sabemos cuál es el paso para llegar a la luna, ¿verdad? Es muy fácil.
Dice, no, el papá está un poco desorientado, un poco desfasado, pero hay que respetar esa expectativa. Pero ojalá nosotros siempre podamos orientarlos y facilitarles todo este proceso para que si no llega, si no es hasta la luna, por lo menos sea hasta un lugar más cercano para el niño y su familia. El siguiente, por favor. Esta es las referencias que también la pueden ahí consultar. Y nuevamente, muchas gracias por la atención. Abrimos un espacio de preguntas, intervenciones. Ojalá que les haya generado inquietudes. Siempre uno dice, bueno, de aquí deben salir conclusiones. Por ahí hay unos resúmenes que yo le envié hace un momento a la profesora Elda, que bueno, no los vamos a mirar ahora, pero es un resumen que ojalá ustedes lo tengan disponible, que es simplemente como que es lo importante que tenemos que tener en cuenta en esta presentación y que además nos sirve, va a ser útil para un futuro. Doctor, muchísimas gracias por esta información que sé que es muy valiosa para todos los estudiantes, sobre todo cuando se enfrenten a este tipo de usuarios, que es muy común encontrarlos en el día a día de las consultas. Por cuestión de tiempo, le vamos a pedir permiso a usted para que nos acompañe a ver un video cortico de 1 minuto, que es una usuaria de la cual nos facilitaron esta muestra para que ustedes tengan una idea y usted nos aclare entonces de pronto a qué tipo de parálisis correspondería este caso. Sheila, ¿nos colabora, por favor? Ya, profe. Voy a compartir nuevamente. Les recordamos diligenciar la asistencia, por favor, que también está en el chat y más tarde se les enviará la evaluación de la actividad para que pueda llegar la información a educación continua. También estaremos compartiendo una píldora que viene elaborada de Secamilo para que ustedes conozcan el sistema de clasificación funcional para la comunicación. Por cuestión de tiempo, repito, no la vamos a poder presentar porque ahora tenemos una segunda actividad más corta y ahorita les explica la profesora Kelly. Se ve, pero aún no se escucha, Sheila. Ya comparto nuevamente, profe. Permítame. Vamos a realizar la actividad con Angie Daniela Luna. Bueno, Angie, mira. Vamos a realizar la actividad con Angie Daniela Luna. Bueno, Angie, mira. Vamos a realizar una actividad que consiste en que aquí está un platico, que en ese platico hay sopas. Profe, ¿sí se escucha? Sí, pero ahora no está reproducido. Sí, Sheila. Ok. Y hay 4 objetos. Están unas llaves, está un vaso, está una cuchara y está el control. Escógeme el objeto con el cual tú te vas a comer las sopas. Mira primero lo que vas a escoger. Escoge con qué te vas a comer las sopas. Con la cuchara. Muy bien, Angie. Excelente. ¿Y de qué color es la cuchara? Roja. Azul. Amarilla. Muy bien.
Listo, el video era cortico, no sé si el doctor Ramiro lo logró observar. Dice, yo creo que conozco a Angie, me parece conocida. Seguramente que sí, doctor. Sí, sí, Digamos que sí. uno por la experiencia que tiene podría decir que es una parálisis cerebral espástica, pero como usted muy bien lo menciona, puede tener algo de mixta, no sé. Sí, Incluso sí, movimientos disinéticos. creo que ella predomina. Generalmente en las mixtas hay un signo que predomina sobre el otro. En este caso, pues en miembros superiores predomina la coriotetosis, ¿eh? Donde la niña trata de coger la cuchara, tiene que hacer varios intentos, varios movimientos. Se ve que está contenta, entonces eso la emociona y le aumenta los movimientos de este tipo, de la coriotetosis, un poco más la tetosis. Y ahí están aplicando una forma muy sencilla pero práctica de la comunicación aumentativa y alternativa, ¿no? Es que ella en un objeto representa un significado, en este caso para una actividad que es tomar la sopa, tomar el alimento. Y si es la misma Angie que yo conozco, es una niña con mucha capacidad intelectual. Esos son niños que son excelentes candidatos para la comunicación aumentativa y alternativa. Y bueno, tú participaste de manera muy protagónica en todo ese proceso allá en Secamilo. Y yo creo que ojalá eso se vaya, lo están aprendiendo los estudiantes y la edad apropiada para comenzar a utilizarlas alrededor de los 5, máximo 7 años. O sea, cuando ya se tienen todas las evaluaciones necesarias que sabemos que el niño va a tener mucha dificultad para comunicarse a través de forma verbal. Y esto es una gran ayuda, ya sabemos, no solamente para la comunicación, sino también para el aprendizaje, para el autocuidado, para el mismo estado emocional del niño cuando ya se puede comunicar, es una gran ayuda. Así es, muchísimas gracias, doctor. Como él lo decía, estos niños normalmente tienen un buen nivel de comprensión más que de expresión, entonces son candidatos, como lo decía él, a la comunicación aumentativa, que es uno de los requisitos para que el niño pueda ingresar a este programa, que tenga por lo menos un seguimiento de instrucciones sencillas para que nos pueda dar respuestas. Y digamos que un comentario como consejo, que ustedes conozcan muy bien de algunas técnicas de posicionamiento, porque aunque no somos fisioterapeutas, el hecho de saber si el niño es flácido, si es distónico, si es espástico, nos va a permitir posicionarlo durante la intervención, que él nos pueda dar un nivel de respuesta pues, más adecuado para lo que nosotros esperamos a nivel de objetivo fonoaudiológico. Si hay alguna pregunta o comentario para finalizar con el doctor. ¿No hay inquietudes? Parece que no. Bueno, nuevamente entonces... Creo que en el chat no hay ninguna pregunta. No hay. Elda, yo te voy a compartir dos eventos que vienen, uno este mes, que es el Congreso Internacional de la Niñez que organiza el Comité de Rehabilitación de Antioquia, y otro es uno que viene en noviembre. Yo te los voy a enviar a tu correo electrónico para que lo puedas compartir en la comunidad universitaria, en la comunidad académica, que es sobre el Congreso Latinoamericano de Rehabilitación Infantil. Esta red, que es la que elaboró estas presentaciones, estos documentos, es la red mundial, pero a su vez hay una red latinoamericana que tiene como unas sedes que se rotan, una que está en México. Este evento lo organizan con una universidad de Costa Rica, pero hay mucha actividad en Brasil, aquí en Colombia, en Argentina, en Chile, más que todo. Y esa es la red latinoamericana. Y hay una red de Norteamérica, que básicamente son Estados Unidos, América y Canadá. Hay una red en Europa, que tiene sobre todo muchos centros en Holanda. Los holandeses tienen un desarrollo muy importante en rehabilitación infantil y sobre todo en parálisis cerebral. Y esta sede mundial que tiene, aunque tiene la sede en Australia, y ellos son pues para que ojalá ustedes puedan, por ejemplo, la red mundial semanalmente edita unos boletines donde hacen un resumen de los trabajos de investigación publicados que consideran ellos que son importantes para todas las disciplinas. Uno recibe y como les decía un momento, esto es totalmente gratis. O sea, ellos lo hacen con la intención que nosotros nos sigamos actualizando, pero sobre todo intercambiemos conocimientos y experiencias, que es uno de los problemas que habitualmente tenemos en nuestro medio. Cada uno desarrolla en su experiencia
trabajos muy interesantes, muy importantes, pero rara vez los compartimos, rara vez los logramos colocar en un espacio colectivo que nos permita aprender y apoyar, y que invitemos a los padres a que participen de manera muy activa, y a los adolescentes. Cada vez hay más adultos hoy el tema de los adultos con parálisis cerebral es de vigencia completa. ¿Qué ocurre cuando el niño llega al adolescente llega a los 16 años, 17 años y debe pasar a atención de especialistas adultos? Eso es un problema bastante complejo. Pero bueno, yo creo que te envío a ti la información, y seguramente los interesados van a consultarlo y se afilian, se suscriben. Eso es una suscripción porque la información llega por correo electrónico. Entonces, nuevamente, muchas gracias a ti, Elda, a la profesora Yesenia, a todo el grupo de estudiantes y docentes del programa de fonoaudiología de la Universidad Metropolitana, y en lo que ustedes consideren que yo puedo aportar y colaborar y aprender de ustedes, siempre a la orden. Listo, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Que esté muy bien, que pase feliz día. Igualmente. Profe Yesenia, profe Kelly, te cedo la palabra. Hola. Bueno, doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos ha compartido, muy gentil, muy interesante, y de verdad que desde mi experiencia, de las cosas más difíciles que he podido vivir es poder trabajar con un paciente con parálisis cerebral, porque es normal que nos dé miedo, ¿verdad? Que sintamos ese temor con ese paciente que está en unas condiciones de pronto delicadas o diferentes a lo que nosotros podemos abordar, y realmente es un trabajo muy enriquecedor, independientemente de las condiciones o de las situaciones que estemos enfrentando, pero sí es importante reconocer ese trabajo que se hace también de manera interdisciplinar, todos esos aspectos que yo no puedo desconocer del otro profesional también, porque sin duda alguna eso es lo que va a hacer la diferencia y a mejorar la calidad de vida de la persona que está presentándolo. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos compartió desde su experiencia. Le recuerdo también a usted, doctor, que puede diligenciar la encuesta y se registra como facilitador, por favor, dentro de la actividad, para que también reciba su certificación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ok. Aquí en el chat. Listo. ¿Dónde está dónde lo puedo conseguir el formato? En el chat, por favor, nos confirma si no tiene acceso al chat, al link de asistencia. El que acabo de compartir es el de evaluación del evento, pero si no tiene acceso al de asistencia, se le podría compartir por WhatsApp. Ya de todas formas voy a colocarlo. Usted confirma, por favor, si puede acceder. No, dice que solamente el chat del canal está disponible para los miembros del equipo. Entonces, profe Elda, porfa, se lo comparte al doctor por interno para que él pueda hacer el registro de su participación, y pues el resto de los compañeros también a evaluar el evento a través del enlace que les acabo de compartir. El primero es el de evaluación y el segundo es el de evaluación del evento. El primero de asistencia y el otro. Asistencia y evaluación, sí. Sí. Bueno, yo se lo comparto entonces por WhatsApp al doctor. Bueno, muy bien. Bueno, entonces les pido permiso y hasta la próxima, y éxitos. Feliz día, doctor. Bueno, igualmente. Chao. Gracias, doctor. A la hora. Bueno, vamos a detener la grabación.